Eso es lo que son las pruebas, las persecuciones y los procesos. El problema es que nosotros no nos hemos dedicado a aprender de cada proceso. Por ejemplo, si tú me preguntas cómo usted ha podido resistir las pruebas que le han sucedido, dos razones. Primero, siempre Dios está delante. Dios es quien nos ayuda, Dios es quien nos colabora, nos da la fortaleza. Y aquí aplica el versículo que dice que Dios no te da prueba o carga que tú no puedas llevar. Es decir, todo lo que tú cargas, Dios te lo permite y Dios te da la fuerza para poder resistirlo. Además de eso, es que en cada proceso hay una enseñanza. Exactamente. Y es lo que nosotros no nos hemos dedicado a aprender de cada proceso. Cuando tú a cada proceso logras extraer su enseñanza, entonces tú vas a ser exitoso y vas a salir airoso de ese proceso. Paz y gracia sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar en este tiempo, que yo sé que va a ser un tiempo de calidad, donde vamos a hablar muchos temas que van a ser de edificación para todo el que nos va a ver a través de todas las redes sociales, el cual nos sigue, y va a ser de edificación. Para mí es un alto honor, un gran privilegio tener un conversatorio con un gran hombre que admiro, respeto. Para mí, eso es para mí, uno de los mejores predicadores que ha parido Santiago, uno de los que Dios está más usando, un hombre de trayectoria, un padre, un hermano, un pastor, un maestro. Con nosotros hoy el pastor Denio Gómez. Joel Vargas, qué gusto, qué honor me da poder estar aquí compartiendo este espacio tan especial contigo y con la producción. De verdad que me siento muy a gusto, muy feliz y muy contento. Al mismo tiempo, pues escuchar esa presentación y esa honra pues me dignifica y me hace sentir muy, pero muy emocionado. De verdad, muchísimas gracias. Nos sentimos más que contentos, más que privilegiados de que nos diera la oportunidad para así tener un conversatorio ameno de su vida ministerial y quién es Denio Gómez. Vamos a preguntarle quién es Denio Gómez. Ya nosotros lo conocemos, pero la audiencia quiere saber quién es Denio Gómez, cómo comenzó su ministerio. Por ahí vamos a comenzar. Correcto, bien, pues de verdad, siempre voy a estar disponible, siempre voy a estar dispuesto para compartir con ustedes, escucharle, estar ahí siempre y ser un portavoz, un maestro, un vocero del conocimiento de Dios. Estamos para eso. Bien, ¿quién es Denio Gómez? Pues no, esta respuesta creo que es una respuesta muy simple, porque yo soy una persona común y corriente, soy un ser humano normal que nació en una familia humilde, una familia de escasos recursos, con ciertas deficiencias, ¿verdad? Pero con una pasión, una entrega y un amor por Dios incalculable. Creo que mi pasión por Dios nace desde pequeño, porque la pasión por Dios no tiene que ver con religión. El cristianismo, dentro del cristianismo están involucradas muchísimas religiones, pero nosotros optamos por la religión evangélica, por el cristianismo en este sentido. Y desde pequeño pues venimos creyendo en el Señor, creyendo en la fe, creyendo en la palabra, escuchando testimonios de hombres de Dios y apasionados grandemente por la verdad bíblica, por la palabra. Y esto pues así venimos subiendo, buscando a Dios incansablemente, haciendo un montón de cosas para agradar a Dios. Tú sabes que es difícil poder llegar al tope en cuanto a agradar a Dios. Todavía, a pesar de los años que tenemos sirviendo al Señor, pues podemos decir que no hemos llegado al tope. Es como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que todavía le faltaban muchísimas cosas por conocer, y el apóstol Pablo pues era el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo comienza Denio Gómez en el camino del Señor? ¿Cómo recibe el evangelio? Esos primeros pasos del evangelio, ¿cómo fue, pastor? Bueno, hace más de 20 y pico de años que conocí al Señor. Decía que desde niño se nos inculcó
inculcó dentro de nosotros. Creo que en Latinoamérica, en América Latina, las personas desde niños se le enseñan acerca de Dios de una forma o de otra, pero tomar una decisión y de servir al Señor, de dedicarse a un ministerio, pues ya eso es algo cuando tú vas adquiriendo ciertos niveles de conciencia. Y yo creo que a partir de los 19 años yo recibí el llamado a servir a Cristo. Ya yo estaba casado para ese entonces con la madre de mis hijos y estaba embarazada ella, si mal no recuerdo, lo que como a esa edad más o menos, atravesando ciertos momentos, dificultades, situaciones difíciles. Esto pues me llevó a detenerme a escuchar la voz de Dios, porque Dios habla, y cuando Dios quiere hacerte un llamado especial y sobrenatural te va a hablar. Ahora tú necesitas tener los oídos abiertos para poder escuchar esa voz. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo que he escuchado ese testimonio, pero la audiencia que no ha escuchado ese testimonio, ¿cómo fue ese testimonio que usted ha contado muchísimas veces? ¿Cómo Dios lo llamó? Hablen un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue su llamado que Dios lo llamó? Tú sabes que yo soy poco contador de testimonio. Me gusta siempre más irme por el conocimiento de la palabra, predicar la palabra. Sí. Pero ciertos momentos uno cuenta su poquito de testimonio. Y testimonio hay mucho. Yo creo que todo el mundo en sí tiene su testimonio. Sí. Entonces, mira, yo como te decía, atravesando ciertas dificultades, problemas económicos, problemas de deuda, problemas familiares gravísimos, joven al fin, sin recursos, sin una voz que me humana, que me alineara, que me dijera qué cosa debíamos hacer. Allí en este momento pues estaba en la casa paterna, si mal no recuerdo. La casa paterna de nosotros pues tenía una ventana y abajo había como si fuera un precipicio, ya había como una barranca, algo así. Estaba yo ahí pensando qué voy a hacer. Pensaba tirarme de ahí, pensaba quitarme la vida de una forma o de otra. En ese preciso momento que estoy ahí en medio de esa situación, y yo creo que esto puede impactar la vida de alguien, porque muchas personas pueden encontrarse en situaciones similares hoy, quizá momentos difíciles en sus vidas, y lo que quieren es quitarse la vida porque entienden que este es el recurso. Y yo vengo a decirle hoy que el recurso no es quitarse la vida. La solución no es quitarse la vida, porque hace más de 20 años de esto y yo estoy vivo y estoy bien, gracias a Dios, gracias a la obra redentora del Espíritu Santo. En ese preciso momento, como a 5 calles de la calle donde yo vivía, al parecer había una campaña en una iglesia que ya yo la había visto en varias ocasiones, la iglesia de la calle 5 en Cienfuegos, y escuché una voz contundente, una voz poderosa, que creo que esa voz mucha gente necesita escucharla. Aleluya. Porque es la voz del cambio, es la voz de la regeneración, es la voz del llamado. Esa voz potente que yo escuché, Joel, esa voz extraordinaria que impactó mi vida, dijo de la siguiente manera, buscando solución yo en un momento muy crítico, muy oscuro, esa voz resonó desde la calle 5 y me dijo: gusano, tú lo que necesitas es a Cristo. Oye, y en un momento tan fuerte, tan decisivo para mí, agarré esta voz. No importa que esta voz me haya ofendido, entendí que era la voz de la salvación. Entendí que era la voz del Señor. Rápidamente corrí, me preparé, llegué al lugar de donde salió la voz, me senté en la primera silla, y cuando hicieron el llamado, yo levanté mis manos, no sé cómo, pero hasta el sol de hoy, allí tomé la decisión por Cristo, y hasta el sol de hoy estamos aquí. Aleluya. Así, impresionante. Poderoso. Poderoso. Cuando ya usted acepta a Cristo, que el testimonio que nos daba, ¿cómo fue su primer paso en la iglesia? O sea, ¿cuál exposición adquirió? ¿Cómo fue dentro de la iglesia antes de llegar a ser el predicador que hoy conocemos? Un hombre de Dios usado, un hombre muy, su nombre resuena, porque es un hombre que muchas personas lo admiran, quieren ser como usted. Pero ¿cómo ese fue esos primeros pasos dentro de la iglesia ya después de recibir a Cristo? Mira, todos los que estamos ya en el camino sabemos que los primeros pasos son difíciles. Uno toma una decisión, pero
realmente las decisiones están medio fluctuantes. Todo lo que iniciamos en el camino, iniciamos y luego que vemos la verdad, entonces como que queremos retroceder. Pero gracias le doy a Dios que siempre ha habido personas ahí. Hubo gente, hombres de Dios, que estuvieron ahí en mis inicios. Y siempre que yo quería como no volver más a la iglesia, ellos se me aparecían en mi casa. Y me decían: Denio, tú tienes potencial, tú tienes capacidad, sigue, avanza. Fue difícil, Raúl, Joel, fue muy difícil, pero Dios me ayudó y a la gente que estaba ahí me ayudó, los hermanos, líderes que habían ahí, hombres y mujeres de Dios, siempre me estuvieron dando la mano, viendo la capacidad, viendo el potencial. Eso me ayudó bastante, pero hay algo que yo creo que fue el meollo del asunto, y es la pasión por Dios, el amor por Dios. Cuando tú te enamoras de Dios, aunque el camino sea pedregoso, sea espinoso, el amor que sientes por Él te va a hacer seguir caminando. Aleluya. Aunque los pies estén cortados, aunque los pies estén recibiendo punzones en el camino difícil, aunque tenga ataques familiares, ataques de la sociedad, ataques de los amigos, de los compañeros de trabajo, siempre la pasión por Dios te va a impulsar. Me pasó lo que le pasó a Jeremías al inicio de su ministerio, que quería dejarlo todo, quería irse, dice el texto bíblico, pero ese fuego que le quemaba el pecho, que le quemaba, esa pasión que le quemaba por dentro, le hizo seguir hacia adelante. Yo creo que eso me ayudó mucho, porque me enamoré de Dios de una forma loca, agresiva, y empecé a buscarle y Él a darme fortaleza y a estudiar, a orar. Esto fue lo poderoso realmente. Impresionante. Dentro de la iglesia usted comenzó como maestro, enseñando la palabra, después ser un evangelista y luego su llamado pastoral, que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo fue esa primera experiencia como maestro? Prepararse, ¿cómo usted se preparaba para dar un estudio a la iglesia? ¿Cómo usted preparaba? ¿Cuáles fueron los recursos? ¿Cuáles son esas experiencias que usted nos puede hablar en esta noche a la audiencia que va a ver este video? ¿Cómo usted se preparaba para preparar un estudio antes de su llamado como evangelista y pastor? Tú sabes que la iglesia de esta generación, la iglesia de este tiempo, mayormente los creyentes de este tiempo tienen muchas facilidades, porque existe la internet, existe la inteligencia artificial, existen los audiolibros, los libros electrónicos. De hecho, hasta la Biblia es electrónica. Sí, mucha facilidad. Hay muchas facilidades, y convertirse en un maestro de la palabra hoy es más simple, más fácil que hacerlo cuando nosotros iniciamos, ya hace 20 años atrás. O sea, ahora hay más facilidad para estudiar, hay más institutos, hay etcétera, más facilidad. Pero 20 años atrás. Ay, muchachos, fue difícil. Mira, yo doy gracias a Dios que se me dio la oportunidad, porque entiendo que al iniciar el evangelio, que te den esta responsabilidad en una iglesia de tú enseñar la palabra, esto no es un juego. Enseñar la palabra para mí se convirtió en un reto, en un desafío terrible, porque enseñar la palabra era y es todavía una de las asignaciones más difíciles que hay en el mundo. Es instruir. Yo comparo el enseñar la palabra, y creo que enseñar la palabra es más complejo que ser maestro de una universidad o maestro de una escuela básica, un instituto. Enseñar la palabra es mucho más complejo, porque aquí estamos enseñando sobre vida o muerte. O sea, el maestro está encargado de impartir vida, conocimiento verdadero, conocimiento exacto de la palabra, revelar una verdad absoluta a través de la palabra, y esto es serio. Entonces, que me confiaran esa asignación, esa oportunidad en ese tiempo era algo para mí muy fuerte. Sin recursos, tenía que ir a imprimir folletos en la internet, invertir dinero, comprar libros. Yo a veces tenía que comprarle una leche al niño mío, y para poder darle enseñanza tenía que ir a la librería a invertir en un libro. Esto era muy cuesta arriba para mí. Era difícil, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos y para colaborarnos. Siempre se dice, ¿cómo ese hombre llegó ahí? ¿Cómo ese hombre es tan exitoso? ¿Cómo ese hombre Dios lo usa? Pero no ven el pasado, la historia, lo que hay detrás. historia. Ese proceso de preparación que usted explica,
Fue un proceso de mucho aprendizaje, pero mucho invertir tiempo, cursos forzados, curso forzado. teología forzada, digo, no era porque no me gustaba, siempre amé el estudio, pero cuando tú tienes que hacerlo y tú no puedes hacerlo porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, porque no tienes recursos, porque no tienes una ayuda, es bien difícil. Ahora mismo nosotros pudiéramos agarrar a algunos jóvenes de la congregación y pagarle un instituto bíblico para que aprendan. Claro. El problema es que ellos no están en la disposición. Ahora, si hubiésemos encontrado nosotros en ese entonces, en ese momento, pues hubiera sido otra cosa. Pero gracias a Dios pudimos lograrlo. Una pregunta, pastor, que me surge en todo lo que usted ha hablado. Ya usted es un hombre de experiencia, más de 20 años de ministerio. ¿Cuál es la diferencia entre la generación de su tiempo y la generación de hoy? ¿Cuál es la diferencia que hay? O si se puede haber una diferencia entre esa generación que no tenía esos recursos, pero amaba a Dios, buscaba a Dios, y la generación que usted explicaba que lo tiene todo, que hay un acceso más al conocimiento. Yo creo que la gran diferencia que hay entre una generación y otra es la misma diferencia que hay entre la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, y la iglesia de esta generación. Yo creo que a la iglesia de esta generación le falta resistencia. ¿Por qué le falta resistencia? Porque ante cualquier tentación salen huyendo. Se van de boca ante cualquier proceso, ante cualquier prueba. Y aquí en este camino, para poder ser grande, para poder crecer, para poder ver la mano de Dios, hay que tener resistencia. Por ejemplo, la iglesia primitiva, en medio de la adversidad, si vamos a Hechos capítulo 8, por ejemplo, donde empieza la persecución, muchos de los discípulos se escondieron en cuevas, otros se fueron a otras ciudades como Felipe, por ejemplo, y allá se convirtió en un vocero de Dios, en un predicador de Dios, de tal manera que la gente quería escuchar lo que estaba pasando. Es decir, en vez de dejar la iglesia, en vez de dejar el evangelio, que es lo que hoy muchos están haciendo, en vez de abandonar la fe, ellos aprovecharon la persecución para predicar el evangelio. O sea, lo que no ha aprendido la iglesia de esta generación es a sacarle provecho a su persecución. Y ahora, discúlpame, ahora la persecución de ahora no es una persecución tan alarmante. Yo creo que hay pruebas difíciles, yo creo que hay pruebas durísimas en esta época, pero las persecuciones antiguas eran persecuciones alarmantes. Era una guerra fría que había. Ahora las persecuciones son mucho más dóciles, más difíciles, o sea que se puede resistir. Dice un historiador que las persecuciones del tiempo de la iglesia primitiva era el abono para el crecimiento de la iglesia. Correcto. Porque entre más lo perseguían, ellos más crecían, más se multiplicaban. De hecho, eso es lo que son las pruebas, las persecuciones y los procesos. El problema es que nosotros no nos hemos dedicado a aprender de cada proceso. Por ejemplo, si tú me preguntas, ¿cómo usted ha podido resistir las pruebas que le han sucedido? Dos razones. Primero, siempre Dios está delante. Dios es quien nos ayuda, Dios es quien nos colabora, nos da la fortaleza. Y aquí aplica el versículo que dice que Dios no te da prueba o carga que tú no puedas llevar. Es decir, todo lo que tú cargas, Dios te lo permite y Dios te da la fuerza para poder resistirlo. Además de eso, es que en cada proceso hay una enseñanza. Exactamente. Y es lo que nosotros no nos hemos dedicado a aprender de cada proceso. Cuando tú a cada proceso logras extraer su enseñanza, entonces tú vas a ser exitoso y vas a salir airoso de ese proceso. Siguiendo más a lleno, hablando de nuestro pastor Denio Gómez. Pastor, ¿cómo fue ese primer mensaje que siempre la gente habla? ¿Cómo fue su primer mensaje? ¿Cómo usted preparó su primer mensaje? Predicarle esa experiencia que usted puede hablar, que nosotros podamos aprender. Mira, siempre voy a decir que predicar es un trabajo difícil. La gente hoy nos mira en los púlpitos y ve que podemos salir de abajo de patana, podemos salir de ciertas situaciones que a veces entramos en prédica, o que en algunos escenarios ya no mostramos algún miedo escénico, aunque los hay. Yo creo que cuando el miedo escénico se te vaya, ya tú perdiste la capacidad de predicar, porque es tan alta la responsabilidad
de predicar un mensaje, porque transmitimos vida, ministramos, que el miedo escénico siempre debe existir. Es decir, tiene que tener cierto temor al momento de dirigirte a un auditorio. Ahora bien, para responderte la pregunta, yo creo que es fuerte el asunto de predicar. Y mi primer mensaje, lo recuerdo como ahora. Siempre yo he sido un predicador organizado que escribe bosquejo. Yo me siento en una habitación a escribir, me voy a un monte, me voy a escribir, me voy a un lugar solitario, me voy a escribir, a preparar mis bosquejos, a preparar mis sermones con ayuda de diccionario, con ayuda de libro, con ayuda de todo, pero me siento a escribir. Y recuerdo que yo escribía en una mascota. Hoy utilizamos tablets, utilizamos los mismos teléfonos, utilizamos carpetas, pero yo escribía en una mascota. Pero la primera vez que me tocó predicar, hermano, cuando me paré en ese púlpito, yo sudé frío. Me puse nervioso como usted no tiene idea, como usted no se imagina. Por eso, si usted me está escuchando y usted es un predicador nuevo y usted suda, a usted le da dolor de estómago, a usted le da de todo, esto es normal. Esto es normal. Yo prediqué ese primer mensaje mío con los ojos cerrados. Yo no lo abrí para ver absolutamente nada, hermano. Duré unos 15, qué sé yo, 20 minutos, creo. No sé si duré tanto, pero más o menos por ahí, con los ojos cerrados desde que inicié y hasta que terminé. Era tan grande el miedo, el temor, tan grande eso que se le mete a uno dentro del pecho, que no pude abrir los ojos. En sus 20 años de ministerio y de predicación, usted no puede hablar de una experiencia que lo marcó para siempre en la predicación. Sí. Hay varias experiencias que me han marcado mucho. Cosas que me han pasado a mí, y obviamente cosas que han pasado en el escenario, que han dejado a uno como wow, y Dios es capaz de hacer eso. Mira, he visto testimonios, milagros en diferentes escenarios que nunca pensé que lo iba a ver. Yo recuerdo, para contarte algo que involucra todo, por así decirlo, me tocó predicar en una campaña en Los Quemados, aquí en Santiago. Y antes de yo ir a predicar, siempre me he preparado con oración, ayuno, escuchar la voz de Dios, todo esto. Y yo recuerdo que minutos antes de yo salir a la actividad, el Espíritu Santo me habló y me dijo: Denio, quítate esa ropa. Yo tenía una ropa bien planchadita que la había llevado a la lavandería, un traje bien bello, bien formal, zapatos limpiecitos, todo. Y Dios me dice: quítate esa ropa, y me manda a poner una ropa vieja, una ropa que ya estaba quemada, que yo no la usaba para predicar, que de hecho tenía mucho que no me la ponía, y andaba hasta descombinado, zapatos sucios, zapatos pichados por debajo. Viví todas esas experiencias que tenía que meterle cartones por dentro de los zapatos para, ya tú sabes, para que no me molestara tanto. A veces llovía y por dentro yo estaba enchumbado, las medias, mis pies, porque los zapatos estaban pichados. Pero el caso es que me voy a la actividad, a la campaña. Cuando yo llego a la campaña, nadie me hace caso. Yo llego ahí a la puerta y me tratan como un visitante más, y yo era el predicador. Se acostumbra siempre, y siempre ha sido así, que el predicador llega, la gente le pone en un lugar más cómodo. Sí, se recibe con cortesía. Con cortesía, ¿verdad? Le pone un asiento, lo ubica bien. ¿Qué pasa? Que yo estoy ahí y la gente me está viendo y nadie me presta atención, y estoy ya como uno más. Y una señora que está cerca me dice: mire, por allá arriba hay un asiento todavía. O sea, me mandó para la grada. Y yo nada, tranquilo, digo: no, está bien, mi doña, yo me voy a quedar aquí. Veo que ya están a punto de entregarle al predicador, y la pastora, la gente que está coordinado, está medio nervioso porque no me ve. Y yo trato de acercarme y le digo: ya estoy aquí. Ay, pastor, me miraron de arriba abajo. Me hicieron un close-up, como quien dice: wow, ¿y cómo costó un evento como este? Viene de esta forma, de esta manera. Ahí me di cuenta entonces el por qué Dios me había mandado a quitar la ropa y me había dado órdenes de ponerme una ropa sencilla, vieja, toda estrujada, descombinado, porque Dios quería romperle el paradigma que esa gente
tenían. Yo creo que Dios quería enseñarle una lección a esta gente orgullosa, a esta gente que pensaban que la ropa era lo que importaba. Y sí, hay que andar formal, hay que andar bien vestido. Yo estoy de acuerdo con esto, pero hay momentos que Dios quiere romperte, desbaratarte y desbaratar a otros a través de ti. Hermano, yo sé que esa noche fue impresionante. Esa noche ni siquiera pude predicar con tanta libertad del mensaje, porque entró un mover del Espíritu Santo a gente que me veía como por encima del hombre, como menos, como cabizbajo. Y no es que uno sea la gran cosa, pero tú eres el hombre de Dios para esa noche. Claro. Yo siempre creo que el predicador es el que tiene la palabra para esa noche, ser responsable de lo que Dios va a hacer esa noche. Y yo creo que Dios le tiene los ojos puestos en él. Hermano, ahí pasaron cosas impresionantes. Y yo veía estas mismas personas, los líderes mismos que me habían mirado así como con desprestigio, que en medio de se levantaban gente de silla de ruedas y empezaban a caminar sin yo ni siquiera darle órdenes. Yo me ponía a mirar y sin yo darme cuenta ya estaban de pie gente que andaba con muletas, con esos andadores, andaban esos andadores y esas muletas por doquier. Y yo, sorprendido, nunca había visto esta situación. Hermano, yo entiendo que Dios quiso lucírsela esa noche. Todo esto lo cuento, esto es cuestión de Dios, esto no es cuestión de un hombre. Y hay momentos que tú vas al lugar y no pasa nada. Bueno, desde tu punto de vista. Hay momentos que Dios te pone a ti a mirar todo lo que ocurre, y hay momentos que Dios hace las cosas sin que tú lo veas, ¿no? Porque la gloria siempre va a ser de Él. Pero esa es una de las cosas que realmente me ha impactado para toda mi vida y me ha dado una bonita lección. Y siempre que me toca contarlo a ministros, a predicadores, porque he tenido la oportunidad de darle conferencias a predicadores, y siempre le hablo sobre la humildad y cómo Dios trata de opacar y humillar el orgullo, para que la gente vaya aprendiendo de la humildad que Dios levanta a los grandes hombres de Dios. ¿Cómo comienza el pastor Denio su ministerio pastoral, su llamado pastoral? ¿Fue un llamado que usted ya Dios le había hablado siendo un evangelista, o usted tenía ese llamado, usted sentía que Dios lo había llamado para pastorear sus ovejas? Bueno, el pastorado es un llamado. Aquí no caben los enganchados, aquí no caben lo que me puso el hombre, aquí no cabe esto. Esto es un llamado que tú debes tener de parte de Dios y que tú sientas por dentro. Tú te das cuenta de que tú tienes un llamado pastoral cuando tú estás en la iglesia y ya tú sientes como la carga, tú sientes como el peso. Y no obstante, siempre va a estar cerca del pastor, ayudándole, no me diga eso. apoyándole, siéndole mano derecha. Y tú estás en esto no porque te gusta, sino porque tú sientes la carga, porque tú sientes el peso, porque cuando te toca la oportunidad y te quieren ubicar en una iglesia a pastorear, tú sientes miedo, tú no quieres, tú te niegas realmente. Y la mayoría de los pastores exitosos siempre dentro de su testimonio te cuentan que no querían hacerlo, que agarraron una obra por un tiempo y ya tienen tantos años en la obra. Es verdad que el que quiere ser pastor no es, pero el que no quiere y rehúsa termina siendo pastor. Yo creo que el mayor porcentaje de los casos es así como tú dices. El que no quiere termina haciéndolo. Mira, y esto es una enseñanza poderosa, porque yo aprendí hace unos días atrás que a lo que tú le huyes o a lo que tú le tienes miedo, eso es lo que tú atraes. Y si tú vas al libro de Job, por ejemplo, Job mismo dice: lo que yo temía, esto me sobrevino. Es decir, a lo que tú le corres, a lo que tú le tienes miedo, eso es lo que viene. Por eso yo le digo a la gente: no le tengas miedo a las enfermedades. Si tú le tienes miedo a las enfermedades, tú vas a traer enfermedades. Claro, claro. Si le tienes miedo a situaciones, le tienes miedo a problemas, tú vas a traer problemas. Entonces, yo creo que eso es así como tú dices realmente. Pero para responder tu pregunta, mira, Joel, yo soy pastor, vamos a decir, por 18 años aproximadamente. Un dato así, una fecha específica no la tengo, pero aproximadamente como 18 años tengo siendo pastor. Pero antes de yo ser pastor, como te decía, yo era copastor de la congregación, yo era el ayudante de la pastora, ayudante del pastor. Tuve varios pastores, mano a mano con ellos te pueden decir. Tenía una pastora, la pastora Mercedes, que se iba para Estados Unidos y me dejaba a mí encargado por meses. Ella vivía en Puerto Plata y venía los jueves a Santiago, y yo tenía que encargarme de la obra
de domingo prácticamente a jueves que ella venía, y ella venía y yo seguía colaborándole. Es decir, yo estaba de manera indirecta en el ministerio pastoral, pero ya de manera directa hace como aproximadamente 18 años. Pero yo llegué a la congregación a pastorear prácticamente por unos meses. Sucedió un problema en la congregación donde estoy hace muchísimos años, y a mí me pidieron el favor de que viniera, ¿verdad?, a colaborar con la obra. Encontré una obra totalmente estropeada, una obra desbaratada, ya lo que habían eran muy pocos miembros, se podían contar, no teníamos la silla que tenemos, no teníamos el sonido, no teníamos de hecho sonido, un montón de cosas. Dios, a medida que hemos ido trabajando, nos ha ido respaldando. Pero fue por 3 meses que me mandaron a cuidar la obra, y ya tenemos 18 años. Ya van 18. Así comienza un ministerio pastoral. Ya de esos 18 yo tengo como 13 aquí, 13 años. Ya tú sabes. Tú estás tremendo. Desde que nosotros empezamos entonces en el crecimiento, sí. alcanzar gente y ya tú sabes. ¿Cómo se prepara un predicador? ¿Cómo usted le puede decir a esos futuros predicadores que están en el anonimato, que todavía no han pisado un escenario, no han predicado en grandes multitudes? ¿Cómo se debe preparar un predicador? Ya usted, un predicador de más de 20 años predicando, usted debe ya ir por los, sin miedo de equivocarme, como por los 3,000 mensajes que ya usted se le ha olvidado. Bueno, yo tenía una estadística desde que yo empecé a predicar, y yo tenía, cuando hace muchos años, antes de yo empezar a pastorear, yo dejé de contar los sermones, pero antes de yo empezar a pastorear, yo tenía como 700 sermones. Imagínate. Anotados todos en un cuaderno, con tema y todo, cita bíblica. O sea, yo tenía una estadística completa. Pero yo creo que para nosotros convertirnos en predicadores relevantes, exitosos, porque no todo el que agarra un micrófono es un predicador. Exactamente. Hay que romper el paradigma de que cualquiera es un predicador. El apóstol Pablo lo enseña en la carta de Timoteo. Dice que los neófitos no deben enseñar. Es decir, nosotros necesitamos aprender. Al igual que como necesitamos aprender a orar, necesitamos aprender para predicar. Tú no puedes enseñar lo que tú no sabes, ni lo que tú no vives. Entonces un predicador inicia orando mucho, leyendo mucho, leyéndolo todo, en especial la palabra, que es la fuente que nosotros utilizamos para preparar nuestros sermones, estudiando, ¿verdad?, para tener la capacidad de poder ministrar una verdad bíblica y una verdad absoluta. Hay varios tipos de conocimiento que nosotros debemos adquirir. El conocimiento es evolutivo y eso hay que saberlo. Hay una palabra hebrea para el conocimiento, es la palabra da'at, y una palabra griega que es la palabra epignosis, que habla de un conocimiento experimentado. Es decir, no es lo que tú cargas en la cabeza, no es lo que tú leíste en los libros, no es lo que tú viste por las redes o lo que tú viste por el internet, es lo que tú experimentas, es lo que tú vives. Es decir, el mensaje más potente es el mensaje que tú ya has vivido. Yo tengo una práctica que nunca la he dejado y nunca la voy a dejar, y es que antes de yo predicar un sermón en la iglesia, yo me lo predico yo. Claro. O sea, yo me predico el mensaje antes de ir a predicarlo a la iglesia. Me paro delante del espejo, me predico yo, y si tengo que predicarle a mi casa, le predico a mi casa el sermón antes de predicarlo a la iglesia. Pero esto es parte de la preparación. Tú no puedes ser un predicador sin oración, un predicador sin lectura. Yo creo que si tú vas a predicar en 1 hora, tienes que orar por lo menos 2. Claro. Y el dilema que tenemos los predicadores de hoy es que ellos te oran 15 minutos y quieren predicarte 40. Wow. Y no hay coherencia en este sentido. De manera que la preparación consiste en la búsqueda de Dios, en el sometimiento a Dios y sobre todo tú respetar predicadores, honrar predicadores, honrar trayectoria. Exactamente. Por ejemplo, hay predicadores que ofenden a los demás predicadores y predicadores de trayectoria.
no lo honran, no lo respetan. Y yo empecé cargándole bulto a otros predicadores, honrando a otros predicadores. Y yo creo que eso es parte fundamental de nosotros crecer y convertirnos en buenos exponentes de la palabra de Dios. Pastor, el hecho de que usted pueda tener diferencia con un predicador, eso no me da el derecho de cuestionar su vida personal, irme a lo personal. Puedo estar en contra de su argumento, pero no irme a lo personal, hacerle denuncia, hablar de su vida privada y todo eso. Pastor, hay algo que siempre se ha cuestionado en la preparación de un predicador. Hablamos de la vieja guardia que solamente buscaba a Dios, oraba y ayunaba. No tenía tanto ese conocimiento como la Biblia, del conocimiento. Pero hoy en día vemos que hay unos que se oponen al estudio de la palabra. Hay un balance entre la preparación del predicador, entre el ayuno, la oración, la búsqueda y el estudio serio de las Sagradas Escrituras. Claro que sí, debe haberlo. Mira, el evangelio es trascendental. Es decir, hay épocas, hay temporadas, hay tiempo. En el tiempo de la vieja guardia, como tú lo dices, creo que es el evangelio de los años 60, 70, 80 y creo que hasta los 90. Este era un evangelio como más, no era de más poder, pero era de más manifestación. Y con 2 brincos, con 2 lenguas, ya la gente estaba vuelta loca y ocurrían un montón de cosas. Dios respaldaba a ese tipo de gente por la temporada en la que se estaba viviendo. Esta era la ola, esta era el mover de ese momento, de ese tiempo. Ahora, no era que la gente no estudiaba, era que estudiaba con limitaciones. Era que, como te decía al principio, tenían ciertas limitaciones para la preparación. Porque si hubiera habido la capacidad, la capacitación, las puertas, los libros, las redes sociales, todo en aquella época, pues yo sé que se hubiesen preparado. Ahora, hoy día se necesita mucha preparación, sin obviar la búsqueda de Dios. Hay que ayunar, hay que orar, esto es fundamental. Hay que dedicarle tiempo a Dios, pero hay que estudiar, ¿verdad? Hay que estudiar la Escritura para dar un mensaje claro, preciso y contundente. Por ejemplo, anteriormente no había tanto docto dentro de las iglesias. Ahora tenemos gente de todas las clases sociales. Tenemos abogados, tenemos doctores, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos. Entonces el pastor debe prepararse para ministrar una palabra con filosofía, una palabra con ciencia, una palabra con sabiduría, una palabra que impacte el corazón y el conocimiento de esta gente. Hay que llegar a más cada día, y esto lo va a hacer el conocimiento. Estamos viviendo en la era de más información y poca búsqueda. Sí, pero es un error. Esto es un desbalance. Cuando nosotros ubicamos, ¿verdad?, cada una de estas actitudes en la posición que va, ahí es que vamos a tener éxito. Por ejemplo, los predicadores que están ahora mismo en la palestra, que están en las cúspides, en las alturas, son gente que han dedicado tiempo a la búsqueda y todavía se mantienen buscando a Dios, pero también se mantienen estudiando, se mantienen leyendo mucho, preparándose académicamente para poder ministrar, como te dije, una palabra clara, contundente y precisa. Hemos llegado a la parte final. Es para nosotros un gran placer, un gran honor. Mi nombre es Joel Leandro Vargas, soy hijo de esta casa, mi pastor Denio Gómez. Para mí es un gran honor, un gran placer tener este gran conversatorio, que vamos a seguir más adelante porque todavía falta. No se puede resumir 20 años de ministerio en una hora. O sea, hay mucha información y mucha tela por qué cortar. Pastor, dele un consejo a la audiencia para ya despedirnos. Bien, te agradezco mucho a ti, Joel, por esta oportunidad, también a Raúl, que es parte del equipo, ¿verdad? El consejo mío va alineado precisamente en la misma línea, en
en la misma línea sobre la enseñanza, la predicación y la preparación. Yo creo, no todos son predicadores, pero en algún momento todos debemos enseñar de una forma o de otra. Los que se paran a cantar en un púlpito enseñan, los que se paran a hacer una pantomima en un altar enseñan, los que riegan tratado en la calle enseñan. Todo el mundo tiene que enseñar desde su posición, desde su asignación. De manera que para poder hacerlo con éxito, para poder tener ese alcance que necesitamos tener, hay que estar apegado a Dios y a la palabra. Nunca se crea que usted es el mejor. Nunca. Este es un error, creerse que soy mejor que los demás. Todos somos el complemento de otros. Yo soy complemento de alguien, alguien es complemento mío. Aquí todo lo que somos es vasos para ser usados por un Dios poderoso y un Dios grande que lo que quiere es tener el alcance de las almas. Y esta es la asignación de todos nosotros: buscar a Dios, hacer su voluntad, dar testimonio, agradarle y ser un estudioso sigiloso de las Escrituras y de la ola y el ambiente en el que estamos viviendo en el día de hoy. Bendiciones.